Jóvenes y señoritas, sean ustedes bienvenidos al aula virtual del área de ciencias sociales. Para mí es un placer poder dirigirme a través de este medio hacia ustedes. Sabemos que es la única manera por el momento, debido a la difícil situación que está atravesando nuestro país y el mundo entero, ¿no? Lo que nos queda a nosotros, tanto a ustedes como a mí, es adecuarnos a esta nueva forma de trabajo, el cual la vamos a tratar de hacer lo más sencilla, lo más entendible, hasta que nos podamos acostumbrar a este nuevo ritmo de trabajo. Lo único que les voy a pedir es que ustedes sean consecuentes al momento de revisar todo el material que les voy a ir preparando clase tras clase, ¿sí? Ese es el requisito principal para que ustedes no tengan ninguna dificultad. Siempre también espero que ustedes estén en condiciones óptimas de salud, que estén sanitos al lado de sus seres queridos, vayan siempre tomando en cuenta las recomendaciones que nos hacen los medios de comunicación en la temática de salubridad, ¿no? Entonces, cuídense ustedes, cuídense de su familia. Espero que pronto nos volvamos a reunir en nuestra aula para poder interactuar, ¿no? Algo que es muy importante, que todos extrañamos en estos momentos. ¿Sí? Entonces, ya con estas pequeñas palabras vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase del día de hoy. Evangelización de las naciones y pueblos pluriculturales del Alto Perú. En esta temática vamos a dar continuidad de lo que es el tema 1, que ya lo hemos desarrollado en las clases presenciales que teníamos también antes de la pandemia. ¿Sí? Este tema nos va a hablar de lo que ha sido la enseñanza de la religión a estos pueblos que existían antes de la llegada de los europeos al continente de Villa Yala. Ya, vamos a hablar cuál ha sido el proceso para que los aborígenes aprendan la religión que han traído los españoles y se pueda venerar, ¿no? Justamente lo que es esta religión. Entonces vamos a ir desarrollando los siguientes subtítulos. La religión en Abya Yala antes de la invasión. Bueno, vamos a definir lo que es la palabra religión. Sabemos, ¿no?, que es un conjunto de creencias, de rituales, de dogmas morales, de sentimientos, de ritualidades, de veneraciones hacia una máxima deidad. De esa manera la podemos definir a la religión. Y bueno, lo que podemos destacar es que la religión antes de la invasión pues tenía un sentimiento muy profundo, ¿ya? Esto les digo porque ustedes que ya han repasado lo que es la historia de esos pueblos o culturas precolombinas, ellos ya tenían una religión, ¿no? No es que los españoles han venido y les han enseñado, ¿no? Sino que ya ellos creían en diversos dioses, ¿no? De una manera politeísta, veneraban a estas deidades, hacían rituales, sacrificios. Entonces, podemos decir que la religión en esos pueblos ya estaba establecida, ¿no? Quizás de una manera distinta a lo que es el cristianismo, ¿ya? Pero ya profesaban religión, ¿no?, al adorar a los dioses de la naturaleza, ¿no? Recordemos
rayo, el agua, las montañas, ¿no? Y representaban para ellos estos seres divinos. ¿Ya? E incluso se podría remarcar en este aspecto de que los europeos carecían de conocimiento de su propia religión, ¿no? ¿Por qué les digo esto? En el cristianismo no te permite pues cometer abusos, etnocidio, ¿no? Y es lo que precisamente han venido a realizar con la invasión, con la colonización, han hecho desaparecer por completo etnias, han matado a bastante gente. Entonces, todo lo contrario a lo que la religión va profesando, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que ellos, estos pueblos eh, precolombinos, ya tenían una religión establecida, ya practicaban lo que son, como les decía, sus rituales, sus veneraciones, pero ya tenían conocimiento de lo que es la religión. Tenemos lo que es la religión maya. Ya, esta cultura que también es muy interesante. Dentro su lema principal estaba lo que es la unidad con la totalidad. Ellos eran una cultura que profesaban una religión politeísta, ¿no? Es decir, que creían en varios dioses. También aclarar que dentro de esta cultura era predominante también las clases sociales, ¿ya? Entonces, eso también era un modo de dominación, ya hacia el resto también de los habitantes de esta gran cultura, ¿ya? Ellos, entre sus dioses principales, estaban lo que es Unak-Ku, Itzamam, Kulkan, Chak y Chel, ¿no? En esta religión, el sacerdote es el que desempeñaba un papel sumamente importante en las actividades religiosas. Era muy, muy importante dentro de esta estructura social. ¿Ya? Ustedes pueden observar aquí un pequeño gráfico. ¿No? Aquí están justamente estas deidades, ¿no? Que se observaban en el espacio celeste también, ¿no? La luna, el sol, etc. ¿No? Entonces eran una cultura que profesaban una religión de carácter politeísta. También tenemos a lo que es la religión azteca. Al igual que la religión maya, eso también se ha desarrollado en lo que es Centroamérica en la actualidad. Y también tenía un carácter politeísta, es decir, que creían en varios dioses. También manejaban lo que es la unidad con totalidad, no manejaban esa frase. O sea que esa cultura tiene que ser unida en su totalidad. Aquí no hay diferencia de grupos, etc. Pero, al igual que la cultura maya, también tenía que existir una diferenciación de clases para así también mantener el poder. Entonces, estas clases altas eran los que hacían la dominación sobre los demás habitantes de esta cultura. ¿Ya? Eh, Justamente la religión les ha servido a los aztecas para mantener el dominio. ¿No? Recordamos algunas clases anteriores, siempre habíamos determinado que la religión es un sentido de obediencia, ¿no? Y por lo tanto de dominación, ¿no? Que durante muchos siglos la religión ha sido fundamental para la dominación de los pueblos. Religión incaica. La cultura incaica logró
desarrollar lo que es la sabiduría de la unidad. Manejaban esta frase, ¿no? Y han ido cultivando lo que es ese sentimiento de la unidad, el cual tendría para ellos que llevarles a reconstruir lo que tenían como objetivo anterior, ¿no? Recordarse en el tema 1, que ha sido la frase la unidad y la abundancia, que nos quería decir que todos trabajan en conjunto, en unidad, para el bien de todos, para hacer la repartición igual para todos. ¿No? Eso habíamos aclarado en un tema anterior. ¿Ya? También los incas entendían de una manera muy amplia que todo, absolutamente todo, estaba ligado a lo que es Pacha, ¿no? A la tierra. En ese sentido, el sol, la luna, etcétera, todos los planetas y fenómenos existentes eran una hermandad, ¿no? Pero ya posteriormente esta visión ha ido decayendo y más bien se ha fortalecido, ¿no? Todo lo contrario a la unidad, ¿no? Que sería la no unidad, ¿no? Eso es lo que va, bueno, eso es lo que ha justificado las guerras que ellos han iniciado contra pueblos hermanos, justamente para tener el dominio, ¿no? Dejando de lado esta frase por la que tanto han luchado también. Cosmogonia andina. Justamente para referirnos a la religión de los Andes, tenemos que hablar y entender el significado de esta palabra, que es la cosmogonia. ¿Qué será pues la cosmogonia? Palabras cortas y sencillas, es la ciencia o sistema que estudia el origen y la evolución del universo. Entonces, como nos habla y nos dice lo que es cosmogonia andina, entonces el origen y la evolución del universo andino tendría que ser. Es muy interesante esta parte del tema, puesto que hay dos personajes que relatan, ¿no? Algo de lo que es la cosmogonia andina. Es realmente interesante porque menciona a lo que son los ángeles, mencionan a Adán y Eva, el arca de Noé, que pues son personajes bíblicos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera están ligados a esta cosmogonía andina estos personajes? Si nosotros al escucharlos directamente lo conectamos con lo que es la Biblia, el cristianismo, la religión de los europeos, ¿no? A continuación vamos a ir desglosando de qué trata esta parte. Tenemos lo que es el padre Baltasar de Salas, quien era un cronista español que hace pues investigaciones de lo que son las naciones del nuevo continente y menciona en su obra, que es llamada Copacabana de los Incas. Nos habla en este libro que una vez que Adán y Eva han sido expulsados del paraíso, llegan a refugiarse a lo que es en los valles de Pacayú o Pacoyo. Ahí que está situado detrás del Illampu, viven hasta su muerte. ¿Ya? Los cuerpos justamente de Adán y Eva, que en Aymara significa Huiñata y Huiranca, habían sido enterrados en un templo antiquísimo, rodeado de ñustas, de sumos sacerdotes. Estos son interesantes estos pasajes que cronista nos relata en esta obra Copacabana
de los incas. También mencionamos a lo que es otro cronista nativo peruano, quien es Felipe Guamán Coma de Ayala, en el cual él va presentando, planteando estos estudios ya en sus crónicas, donde va dividiendo lo que son un primer mundo, el cual sería el mundo de Adán y Eva. Este primer mundo aún se sigue utilizando en algunas comunidades del altiplano. También nos habla de lo que es el segundo mundo. Ya, este mundo correspondería a la época de Noé, que entre los aymaras han sido conocidas como ñoque, ya en esta palabra, porque se va mostrando, ¿no?, a Adán navegando por aguas. Entonces, este segundo mundo se referiría a esa etapa bíblica, ¿no? Luego tenemos a lo que es, o nos menciona lo que es la primera generación. Eso sería los tiempos del Baricocha, ¿no?, que representaría a los gigantes de la primera creación. Ustedes también recuerdo que hemos hablado esta partecita, que cómo ha sido creado, ¿no es cierto?, cómo ha sido el origen del hombre. Bueno, ustedes el año pasado lo han repasado, y justamente esta primera generación correspondería a la primera creación ya de los dioses, que serían los gigantes, ¿no? Esta es la primera creación, ¿no? Recuerdan el cuentito, ¿no? Los gigantes, luego el barro, la madera, ¿no es cierto? Entonces a esta etapa corresponde lo que Felipe Guamán nos menciona en esta primera generación, las cuales también habrían sido destruidas por el mismo Viracocha, ¿ya? Puesto que tenían defectos, ¿no? Estas creaciones a lo largo del tiempo, entonces no eran pues la perfección que querían los dioses, ¿no? Entonces estos se habían sumergido en lo que es en las aguas del Océano Pacífico. Luego tenemos aquí lo que es la segunda edad. Representa a los tiempos de Guariruna, ¿ya? Y también nos hace mención a los gigantes de la Atlántida, que también han sido destruidos por un cataclismo planetario también. Los sobrevivientes de habían sido los que han refundado desde el Tiwanaku, ¿no?, para dar lugar a una actual civilización. Entonces hay bastantes pasajes que muestran estos dos cronistas sobre lo que es la cosmogonía andina, ¿no?, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido originando el universo y cómo ha ido evolucionando el mismo, ¿no? Entonces, esto con referencia a los pueblos andinos. Entonces, una vez conocidos estos aspectos, tendríamos que preguntarnos, ¿no?, cómo los habitantes del mundo aymara, quechua, conocían lo que en la Biblia se relata en el libro de Génesis. Recordemos que Génesis significa inicio, principio, ¿no es cierto? ¿Cómo es que al mencionarnos el primer mundo, el segundo mundo, el primer mundo, Adán y Eva está escrito en el segundo mundo, lo propio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que se ha llegado a conocer en estos pueblos andinos esta situación? ¿Ya? Justamente es muy interesante la figura de la Puerta del Sol, ¿no?, porque hay unos iconos verdaderamente sorprendentes, puesto que ahí hay una serie de figuras las cuales
nos muestran lo que es el cielo. En esta puerta se hallan justamente las figuras de mayor importancia. La figura central es Tunub, Viracocha, ¿no? Cristo andino, el que había creado a los gigantes. Eh, También menciona o se muestra en esta figura de la Puerta del Sol una figura central. ¿Ya? También muestran a los hombres alados arrodillados, el arca de Ñoque o Noé andino. También esta sería pues la isla del Sol, ya según estos cronistas, un lugar sumamente invulnerable, ¿no? Que no se puede dañar, que es protegido, ¿no? en el planeta, justamente por la famosa muralla de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Entonces son aspectos muy interesantes que según estos cronistas se hallan información incomparable, que no se puede medir la importancia que tiene justamente en los Andes de Bolivia y Perú, ¿no? Puesto que esa información también es lo que ha dado origen a lo que son las actuales civilizaciones. El proceso de evangelización. Una vez que los españoles se apropian de lo que es el Tahuantinsuyo, lo hacen a manos de los representantes de la iglesia, con el fin de catequizar a los comunarios de esos pueblos andinos, reiterando, ¿no? Que ellos desconocían que estos pueblos ya poseían una espiritualidad avanzada, por eso que consideraban a los animales, a los ríos, a las montañas, en fin, todo lo que concierne a la naturaleza, se consideraban parte de ellos, los consideraban como hermanos, ¿no? Entonces, en este proceso de evangelización existen dos procesos, ¿ya? Un proceso de evangelización inicial, el cual inicia justamente en el año 1532, en el mismo momento que Francisco Pizarro tiene un primer encuentro con Atahualpa en Cajamarca, y es ahí cuando un representante de la iglesia le entrega la Biblia al Inca y este la desprecia, ¿no? Y la tira al suelo, ¿no? Entonces los españoles lo toman como una ofensa y es un pretexto ideal para apresar. Lo someten a un juicio absurdo, en el cual lo obligan a despojarse de sus bienes, le quitan cantidades enormes de oro, todos sus bienes, y lo condenan a la hoguera, no sin antes convertirse al cristianismo. Justamente de esto habla este proceso de evangelización inicial. Luego tenemos el proceso de evangelización durante la colonia. Este proceso inicia con el fin de adoctrinar, ¿no? A los territorios conquistados antes que los musulmanes. Esto a petición de los reyes de España, ¿no? Entonces hay diferentes etapas en las cuales se destaca la invasión de Hernán Cortés en la conquista de Tenochtitlán en Centroamérica, México. Entonces ahí hacen el proceso de destrucción de las idolatrías, extirpación, ¿no? La palabra extirpar significa sacar, quitar. Entonces ahí empiezan a hacer la destrucción de todos los ídolos, ¿no? Que tenían estas culturas. También
esta extirpación de las idolatrías se lo lleva a cabo en los Andes centrales de Sudamérica. Ya ha sido pues un proceso de sometimiento constante a los indígenas. Les reitero, un pretexto ideal, ¿no? Han podido ellos justificar los abusos que se cometían contra los indígenas, las muertes que se han cometido, lo justificaban justamente por el hecho de que eran estos habitantes personas que desconocen una religión, carecen de sentimientos y por lo tanto se les debe enseñar lo que es el cristianismo y o sea, de esa manera han ido justificando lo que es la invasión o lo que es llamada también la colonización. Consecuencias de la evangelización. La colonización espiritual en América ha traído pues consecuencias negativas para la Iglesia Católica, puesto que como habíamos mencionado, esa colonización ha sido impuesta en muchos casos de manera violenta, en el cual ha existido genocidio, ¿no? Han matado a bastantes indígenas, les han sometido a lo que es la hoguera. Entonces eso ha desprestigiado bastante a lo que fue la Iglesia Católica. Ha llevado un sinfín de críticas también este tipo de sometimientos. Esas consecuencias también las vamos a definir en tres sencillos acontecimientos. Como primero, podemos mencionar el sincretismo religioso en la colonia. Sincretismo, una palabra que significa, con respecto a esa temática, el seguir profesando o seguir la religión cristiana, pero sin dejar de lado nuestra antigua religión. ¿No? Aquí les presento justamente un dibujito para entender eso del sincretismo. Por ejemplo, en el carnaval o en las fiestas patronales se hace, ¿no es cierto?, la celebración eucarística en una iglesia, venerando a un santo, a una virgen y demás. Y ¿dónde está en la parte del sincretismo? Al hacer esa práctica, ¿ya?, de lo que es el cristianismo, propio del cristianismo, no dejamos de lado lo que es nuestra cultura anterior, ¿ya? Es una combinación, ¿no?, de ambas, ¿no?, la religión cristiana con una religión anterior que tenían nuestros ancestros. Entonces, en este caso, les decía, por ejemplo, el carnaval se lo realiza, ¿no?, en devoción a la Virgen del Socavón. Y cómo se la venera, muy parte de lo que es la misa, la celebración de la Eucaristía, bailando con una danza propia del lugar, ¿no? Entonces ahí vemos que una consecuencia de lo que es este sincretismo, ¿no? Entonces en las épocas también de la colonización, entonces los indígenas practicaban ciertas costumbres de la religión cristiana, por ejemplo un bautizo, ¿no? Se lo realizaba en lo que es la iglesia y en la fiesta se la podía realizar con una danza, ¿no?, propia del lugar. Eso se refiere a lo que es el sincretismo. Otra consecuencia de esta evangelización ha sido la negación de algunos sectores religiosos de nuestra propia cultura. En simples y sencillas palabras, lo explicamos con este gráfico.
La coa, por ejemplo, es una costumbre que viene de nuestros ancestros. La coa no ha venido con la cultura europea, ¿no? Entonces ha sido eh, practicada por nuestros ancestros, ¿ya? Entonces, la religión, la imposición de la religión, ha hecho pues que muchas personas nieguen, nieguen las raíces que vienen desde nuestros, como decían, nuestros ancestros. Hoy en día vemos diferentes, la iglesia con el paso del tiempo se ha deteriorado, se ha ido dividiendo y tenemos obviamente el fin y la creencia es en Dios, pero con distintos matices, ¿no? Y en estos matices justamente se presenta lo que es la negación. Nosotros somos una raza mestiza. Nosotros no tendríamos por qué negar esas costumbres que han venido de nuestros antepasados, ¿no? Que son justamente propios del lugar de nuestros ancestros, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que aceptar, ¿no? Ciertas costumbres porque no podemos dejar de lado, ¿no? La cultura que de cierta manera no se ha perdido y no se va a perder, ¿no? Ya han pasado tantos siglos desde la llegada de los españoles y se siguen manteniendo vivas esas tradiciones, esas culturas. Ahí un poquito ustedes se ponen a pensar en eh, ciertas iglesias es totalmente te prohíben, ¿no? Ser partícipe de esos acontecimientos cuando, por eso es bien irónico, ha sido practicada desde tiempos milenarios. ¿Ya? Otra consecuencia muy marcada que ha traído la evangelización ha sido el antropocentrismo. Antropo, ¿no? De hombre, que domesticar igual a través del gráfico. Justamente la enseñanza de la religión cristiana le ha hecho creer pues al hombre, al humano, que el único importante para Dios es el hombre. El resto, como es la naturaleza, los animales, todo lo que ello concierne, van en segundo plano, ¿no? Como lo muestra en el gráfico que les he presentado. El hombre está por encima de todo. Entonces, esto ha traído otras consecuencias, ¿no? Como la falta de respeto a la naturaleza, el creer que el hombre puede destruir la especie animal. Entonces, es una consecuencia muy marcada que lo vemos en la actualidad, porque ¿quién es el primero que está destruyendo, decimos, el universo? Es el hombre. ¿No? Ustedes que están constantemente también en las redes sociales observan tantos mensajes, tantas memes, ¿no? En los cuales muestran al hombre destruyendo el planeta en donde vivimos a través de la contaminación, a través del maltrato a los animales, tantas cosas, ¿no? Eso es una consecuencia negativa que ha traído lo que es la evangelización, ¿no? Cuando para Dios todo el universo es importante, ¿no? Entonces debemos practicar estos valores de respeto para con los hombres, para con el entorno en el cual vivimos, el cual nos rodea también. Bien, hemos llegado a la parte final del avance de esta temática. La tarea que ustedes van a realizar es algo sumamente sencillo. Lo que ustedes van a hacer como primera tarea es observar detenidamente lo que es el tutorial sobre el tema. Van a realizar
el resumen respectivo, ustedes ya tienen conocimiento porque con ustedes ya hemos establecido las reglas de la clase, hemos tenido la oportunidad de concretarlas, ¿no?, en el aula, entonces ya saben la forma que vamos a trabajar. Entonces realizan ustedes el resumen en su cuaderno con sus 5 palabritas como mínimo en el vocabulario, los dibujos o gráficos que lo van a apoyar también. Voy a dejar a su criterio la técnica de estudio que ustedes mejor manejen. Pueden hacer el resumen, pueden hacer esquema de llaves, mapa conceptual, mapa mental, la técnica que mejor dominen ustedes. Ya a medida que vayan reproduciendo el video, entonces van a ir desglosando los subtítulos, ya van a ver ustedes la mejor manera de hacerlo. ¿Ya? Entonces hacen este resumen y en la parte de que es cuestionarios, ¿no? Tenemos, me parece, esa carátula. Van a realizar, van a responder estas 2 sencillas preguntitas, ¿ya? Obviamente las van a responder en base a lo que les explica. La pregunta 1 dice, ¿el cristianismo es parte de la espiritualidad indígena? Vuelvo a reiterar, ¿el cristianismo es parte de la espiritualidad indígena? Preguntó. Entonces, ustedes lo pueden explicar a través de un ejemplo, para que sea más entendible también. La pregunta 2. ¿La espiritualidad indígena se ha integrado a la religión cristiana? Es una pregunta 2. ¿Ya? De igual manera la pueden realizar con un ejemplo. Esa va a ser sus 2 áreas principales, el resumen más vocabulario y la contestación a estas 2 preguntitas sencillas. Mantenemos las normas de la clase, el cual es de semana a semana, ¿no? Todas las tareas que tienen que realizar ustedes. Entonces, es decir, que para el próximo martes ya tiene que estar elaborado esta tarea. Yo les voy a avisar a través del medio del cual nos estamos comunicando de manera oportuna cómo va a ser la presentación. Pero no esperen que siempre les diga tal fecha, tal hora, ¿no es cierto? Ustedes cumplan su obligación de realizar estas consignas de semana a semana, jóvenes y señoritos. Como les dije en un principio, quizás vamos a encontrar ciertas falencias al pasar de estas clases, en las cuales vamos a ir mejorándolas. Ya vamos a ver otras técnicas también, las cuales pueda implementar con ustedes. Entonces, eso, cualquier duda la vamos a ir aclarando en el transcurso también de esta mañana, ¿sí? Entonces, espero que tengan un resto del día excelente. Siempre les voy a recomendar, cuídense, cuiden de los suyos, cumplan sus tareas, ¿no? Hemos tenido ya una vacación forzosa. Ahora yo sé también que está haciendo frío, pero obligaditos, pónganse a hacer sus actividades escolares, jóvenes. Entonces, nos vemos hasta la siguiente clase.